Historias Romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesar Augusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Historias Romanas. Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caesar Augusta de Zaragoza, un proyecto de iniciativa de Museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida a este cuarto episodio de un programa que creo que ya se ha convertido en un fijo de la vida cultural y museística de Zaragoza y en la que queremos mostraros, siempre con una cara divertida, o al menos lo intentamos, la historia de la antigua Roma y especialmente de Caesar Augusta, esa Zaragoza romana fundada hace más de 2000 años, que se dice pronto. Estos podcasts los grabamos más o menos, porque a veces somos un poco tardones, cada 2 meses aproximadamente, y siempre lo hacemos en el maravilloso Museo del Teatro Romano de Zaragoza, uno de esos 4 museos que componen los museos de la Ruta de Caesar Augusta. Y ya sabéis que tenemos también, por ejemplo, el del Foro, que es impresionante también, el de las termas o el del puerto fluvial, y que de verdad que merece la pena visitar varias veces incluso, porque siempre nos siguen contando nuevas historias, se siguen haciendo actividades nuevas, y como a veces se dice, si las piedras hablaran, pero es que las piedras hablan. Si las sabemos escuchar, al final las piedras hablan y nos cuentan muchas historias, aunque sea 20 siglos después. Además, este cuarto episodio, aunque estamos en el mismo teatro, el Museo del Teatro de siempre, pues lo estamos haciendo en un lugar de excepción, diferente. Igual se escucha, los que lo escuchéis en el podcast, porque aquí, por supuesto, tenemos aquí público presente para que nos ha venido aquí, para, como siempre digo, o para darnos alabanzas o para tirarnos después lechugas o tomates, si lo hacemos mal, que esperemos que no. Pues estamos en un lugar especial. No lo estamos haciendo en el escenario habitual del teatro, sino que lo estamos haciendo en la parte exterior. Además, estamos viendo a la vez que estamos grabando este podcast los restos de ese yacimiento, de este teatro romano, de los inicios de ese graderío en el que hace prácticamente 2000 años pues venían los caesaraugustanos o zaragozanos de entonces pues a ver diferentes obras de teatro u otro tipo de actividades sociales, políticas, etcétera, en un lugar en el que, bueno, pues incluso cabían hasta 6.000 personas, 6.000 espectadores también, que se dice pronto. Y bueno, como siempre, que si no me enrollo, para controlar que todo sale fantástico, en el control técnico tenemos a Javier Romualdo en este programa, que en esta ocasión pues dedicamos algunas de las curiosidades que nos ofrece esa Zaragoza romana y el espíritu de divulgar y disfrutar de esa historia de maneras diferentes, y que nos van a ir mostrando los invitados que van a pasar hoy por estos micrófonos, porque hoy va a ser el programa quizás más dinámico de todos de los que hemos hecho hasta la fecha, porque vamos a tener diferentes bloques, vamos a hablar de diferentes temas sobre esa Zaragoza romana, sobre todo de curiosidades y también de caesaraugustanos del día de hoy. Tenemos algunas sorpresitas, sobre todo para los que están aquí de cuerpo presente. Y bueno, para hablar de estas historias romanas, pues como siempre me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués, al que le doy la bienvenida a este cuarto episodio de Historias Romanas. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes, querido público, gracias a todos por venir, gracias a los invitados también por venir. Va a ser un honor compartir mesa pues en unos momentos, ¿no?, con todos vosotros, y bueno, y compartir pues conocimientos, ¿no?, pues sobre la Caesar Augusta antigua, ¿no? Espero que, bueno, pues disfrutéis de este podcast pues tanto como nosotros haciéndolo. Pues sí, la verdad, porque aquí estamos siempre, como decimos siempre, entre amigos, charlando de historia, y bueno, pues aquí hoy además vamos a tener, como decimos, diferentes invitados con diferentes temáticas también, aunque este primer bloque, porque hemos dividido este programa en diferentes bloques, pues lo vamos a iniciar Santiago y yo, y vamos a hablar de varias curiosidades, como por ejemplo del primer emperador de la historia de Roma, que por supuesto no fue Julio César, que nadie me diga que fue Julio César, que es algo muy extendido, y no, por favor, que si no podemos utilizar castigos como la crucifixión y esas cosas. Bueno, no nos vamos a poner tan serios, pero fue César Augusto, que por supuesto fue el fundador de la Zaragoza romana, ¿no? Que también se dice además muchas veces, el otro día nos lo decían por redes sociales en Historia de Aragón, de oye, pero si Zaragoza no lo fundaron los romanos, se fundó la Zaragoza romana, pero sobre otra ciudad preexistente, íbera, como era Salduye, de la que hablamos poquito. También es verdad que se sabe poco de ella, al menos hasta ahora. Pero bueno, la verdad es que, claro, en este podcast pues nos centramos en esa Caesar Augusta, en esa Zaragoza romana, y vamos con ese primer protagonista, que fue precisamente el señor que ordenó fundar a la romana, esta ciudad, y que, por cierto, fue la única ciudad de todo el imperio que llevó su nombre completo. Así que, oye, algo había detrás, ¿no? César Augusta,
pues Caesar Augusto, ¿no? Y para hablar de este señor, que además el otro día, bueno, las fechas que estamos grabando este programa, que estamos a finales de septiembre, que igual hay alguien que está luego escuchando el podcast, yo qué sé, en julio, y dice, ¿qué dice este señor? Pues bueno, pues el otro día fue el cumpleaños, el nacimiento de Cayo Octavio Turino, como se le conocería más tarde, César Augusto, pues el otro día fue su cumple. No sé si contar luego el cumpleaños feliz. Bueno, de momento lo dejamos ahí, no vaya a ser que se nos vaya de las manos. Y para hablar de él, pues nos vamos a hablar de esa escultura que bueno, se encontró hace tiempo, esa famosa escultura del Augusto de Prima Porta, que por supuesto tenemos una copia aquí en Zaragoza, pero vamos a ir hablando un poquito de ello, ¿no? Si te parece, Santiago, pues bueno, hablamos un poquito de ese resumen de la historia de este Augusto de Prima Porta, que el que haya estado en Roma y haya visitado los museos vaticanos sabe que el original está ahí. Es una escultura que se encontró en el siglo XIX, en 1863, en una antigua villa de la esposa de Augusto, de Libia, y bueno, pues ahí se encontró, y lo cierto es que luego, años más tarde, cuando entramos ya al siglo XX, pues esto, bueno, es una historia ya bastante extendida, yo creo que más o menos todos los zaragozanos la conocen, y es que la escultura que hoy vemos hoy en día, esa copia que tenemos junto a las murallas romanas de César Augusto, que es una copia del Augusto de Prima Porta, se la regaló a la ciudad un señor llamado Benito Mussolini. Creo que nos suena a todos, ¿no? El dictador de Italia en la época, pues en las décadas de 1920, 1930 y parte de los 40, que estaba obsesionado con esas reminiscencias del Imperio Romano, la antigua gloria del Imperio Romano, y decidió regalar una copia de esa escultura del Augusto de Prima Porta a ciudades importantes que habían tenido que ver con el primer emperador romano. Y por eso la tenemos ahí. De hecho, a mí siempre me gusta contar una pequeña anécdota porque ahora espero que os acerquéis todos, no hoy, pero cuando paséis por la escultura, los que no lo sepáis, en un lateral viene grabado un poquito el lugar donde se hizo la fundición de esa escultura, ¿no? Creo que es Nápoles, Napoli te pone, y luego también te pone la fecha en la que se fabricó, pero no te pone una fecha normal, porque cuando Mussolini subió al poder en Italia, pues esto como la Revolución Francesa, que cambió todo el calendario. Los franceses cuando hicieron la Revolución cambiaron todo el calendario y empezaron a poner a los meses nombres raros, que si Brumario, que si no sé qué. Mussolini hizo lo mismo. Y empezó más que con los meses, con los años. Y eso de, ¿qué es eso de antes de Cristo, antes o después de Cristo? No, antes o después de Mussolini, prácticamente podríamos decir. Es decir, la era fascista. Y cuando suben en el poder, pues empiezan a contar los años como año 1 de la era fascista, año 2, porque el partido era el partido fascista. Bueno, pues esta escultura se fabricó en el año 18 de la era fascista, porque se le regaló a Zaragoza en el año 1940. Y es una curiosidad que está ahí, además te lo pone EF y luego 18 números romanos y significa año 18 de la era fascista. Es una curiosidad de esa escultura que poca gente conoce, esperemos que ahora pues un poquito más de gente lo conozca. Y bueno, si te parece, Santiago, porque estoy aquí enrollándome y quedándome con los micros, vamos a hablar un poquito también del significado de esa propia escultura y sobre todo de la coraza y todo el mensaje que nos trae, porque todos esos simbolitos, esos dibujitos que tenemos, que además se ve perfectamente en la enorme copia que se hizo en Porta Cinegia, que hay una escultura enorme, pues se ve mucho mejor, pues cada uno tiene su significado, ¿verdad, Santiago? Bueno, lo primero de todo es que, a ver, cuando uno ve pues el Augusto de Prima Porta, si conoce pues el significado de la iconografía, pues inmediatamente, bueno, pues se da uno cuenta de por qué le gustaba tanto este señor a Mussolini, ¿no? Porque es que era, bueno, más que él, o sea, el equipo que le rodeaba eran unos auténticos genios de la propaganda, ¿eh? Bueno, esto se ve ya pues en los pies de la escultura, que la réplica que tenemos aquí no replica el delfín y el cupido que hay en el pie derecho en el Augusto de Prima Porta original, ¿no? Y que esto tiene un porqué. Bueno, que pinta un delfín, ¿no? Y un cupido en el pie derecho, ¿no? Del a los pies de la escultura, digamos, ¿no? En el pie de la escultura, ¿no? Junto al pie derecho de la escultura. Bueno, pues porque esto hay que saber un poco de mitología, ¿no? Resulta que, bueno, pues la guerra de Troya hay un superviviente que es Eneas, que es hijo de Anquises y de la diosa Venus, y que huye de allí y acaba recalando en Italia y bueno, pues hasta bueno, fundar como una especie de colonia, ¿no? en Italia, en el Lacio, y bueno, pues tiene una serie de descendientes hasta llegar a Rea Silvia, que es la madre de Rómulo y Remo, que al nacer, bueno, fueron depositados en un canasto sobre el río Tíber y fueron amamantados por la loba capitalina y fueron los fundadores de Roma. Vale, pues Augusto fue hijo adoptivo de Julio César.
del divino César, ¿no? que decía. Hijo adoptivo póstumo, además, que fue después Sí. de que se muriera ya y de repente se encuentra en el testamento, oiga, que me ha declarado hijo adoptivo. Y claro, con todas las perras que eso conllevaba, y el poder y sobre todo el apellido. Así es, así es. Bueno, pues resulta que Julio César era de la familia Julia, que se decía descendiente de este Eneas, y por tanto también de Venus, porque la madre de Eneas era Venus. Entonces, bueno, así se entronca, ¿no?, con los primeros antecesores de los romanos, y también con la diosa Venus. Vamos. Era un tipo muy humilde. Que estaba bien no tenía abuela y estaba bien conectado, quería estar bien conectado en el mundo de los vivos, por supuesto, y luego que tenía muy buenos amigos, y luego en el mundo del más allá, por si acaso, pues dice, oye, pues yo soy descendiente de la diosa Venus, casi nada. Se entronca así con la diosa Venus porque el delfín representa a Venus, y Cupido era hijo de Venus y de Marte, ¿no? Y luego sobre el programa iconográfico, resumidamente, tampoco vamos a entrar demasiado en detalles, pero ¿qué significan los diferentes dibujos que tenemos en la coraza, que eso sí que lo vemos en la copia que tenemos junto a las murallas romanas de Zaragoza? Bueno, para entender la coraza hay que ponerse en la perspectiva de unos cuantos hechos históricos, ¿no? El primero de ellos es que, bueno, pues Augusto es hijo adoptivo de Julio César que conquistó las Galias. Luego también, unos años antes, en el 53 antes de Cristo, pues Licinio Craso tuvo una terrible derrota contra los persas en Oriente, ¿no?, que supuso la pérdida del águila de la Legión. Bueno, esto para los romanos era una auténtica debacle, porque el águila de la Legión era lo más de lo más, ¿no? Era el símbolo del honor de la Legión y de la propia Roma, ¿no?, digamos. Sí, perder el águila de la Legión era, bueno, un auténtico deshonor, ¿no? Y luego también lo siguiente que hay que saber, que imagino que esto lo sabrá todo el mundo, es que, bueno, pues se dividieron el imperio. La parte occidental le tocó, pues, regirla a Octavio Augusto, y la parte oriental a su gran competidor político, que fue Marco Antonio, que se casó con Cleopatra, faraona de Egipto, y le derrotó, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo esto, voy a empezar, pues, con la descripción de la iconografía, ¿no? Abajo del todo, en lo que es la zona del bajo vientre, pues tenemos a la diosa Telus, la diosa tierra, con una cornucopia, que es un cuerno, pues, grande, lleno de frutas, que representa la abundancia. Como diciendo, yo que os gobierno, os voy a traer la fertilidad, la abundancia a todo el mundo, ¿no?, y la riqueza. O sea, vais a comer todos, no sé, vais a atar a los perros con longanizas, como decimos aquí. Eso ¿no? es. Y en el lateral izquierdo, abajo, tenemos, pues, representado al dios Apolo con una lira montado sobre un grifo. Bueno, ¿esto por qué? Porque Augusto, pues, le gustaba, pues, asociarse con Apolo. Apolo, que era el dios de las élites, de los aristócratas, el dios de la luz, pero también el dios del canto, porque inventó la lira, ¿no? Y también era el dios de los oráculos, ¿no? Hay que recordar, bueno, que Augusto también, pues, era sumo sacerdote, ¿no? Era pontífice máximos, ¿no? Además, Apolo se ponía en contraste, o sea, contrastaba con Dionisos, que era todo lo contrario. Dionisos era el dios de la noche, de la fiesta, ¿no?, de la jarana. pero también de lo oscuro, de Sí. lo turbio, de la lujuria y el desenfreno. Y es que a su máximo oponente, a Marco Antonio, se le asociaba en las fuentes con Dionisos. La propaganda augusta. Para ponerlo como algo malo, ¿no?, algo negativo. Claro. Entonces, frente al Dionisos de Marco Antonio, pues tenemos a Apolo de Augusto. O sea, que es que no daban puntada sin hilo, ¿no?, como veis. Y en el lateral derecho, enfrente de ese Apolo, tenemos a la diosa Diana con un carcaj de flechas en la espalda y con un ciervo, porque la diosa Diana era la diosa también, pues, de la luna, ¿no? Hacer aquí alusión a la luna, el Apolo, el dios del sol, pues, Diana de la luna, y la diosa de la caza, ¿no? Pero no era una diosa de la noche como Dionisos, no, oscura y turbia, no. O sea, Diana era hermana de Apolo y era una diosa virgen, etcétera, ¿no? Arriba de todo, justo arriba de Apolo, en el lateral izquierdo también, tenemos una señora sentada con una espada que es el Gladius Hispaniensis.
El gladius hispaniensis es la espada que tenían, por ejemplo, los celtíberos, esa espada corta típica de los romanos, que luego adoptan los romanos. Era de las cosas que más les gustaba a los romanos de Hispania, ¿no? Esa espada, ¿no? que descubrieron aquí. Y los romanos tenían la costumbre de representar a las provincias vencidas como mujeres. Entonces esa señora con esa espada típicamente hispana está representando a la provincia de Hispania. ¿Por qué? Porque Augusto es el que puso fin a las guerras contra cántabros y astures y el que terminó por conquistar toda península ibérica, o sea, toda Hispania. Vamos, que no daba puntada sin hilo este hombre. No. Y en el lateral derecho, ¿qué es lo que tenemos? Pues en el lateral derecho, justo encima de Diana, pues tenemos a otra señora sentada con un jabalí y una trompa celta que representa la Galia. La Galia que conquistó Julio César, el divino Julio César, del cual pues es hijo adoptivo Augusto. Y en el centro, ¿qué es lo que tenemos en el centro? Bueno, pues en el centro tenemos como escena central y protagonista, tenemos al dios Marte, dios de la guerra, padre de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, que violó a Rea Silvia, ¿no? Y a la loba capitalina, es decir, ese Marte hace alusión a Roma. Y tenemos enfrente un soldado persa que le está entregando el águila de la legión. ¿Por qué le está entregando el águila de la legión? Porque Augusto, años después de esa gran derrota que tuvieron los romanos en Carrás contra los persas, en que perdió el águila de la legión, firmó una paz con los persas, consiguiendo que les devolvieran el águila de la legión. Entonces se presentaba como aquí, mira, yo aquí soy el Salvador, que devuelve el águila de la legión a Roma. Y arriba de todo eso tenemos el carro solar, ¿no?, del dios Helios, guiado y conducido hacia el amanecer de una nueva era, se entiende, de una nueva era que protagoniza Augusto, claro, guiados hacia el amanecer por la diosa Aurora, que va con una antorcha, y por la diosa del rocío, el rocío de por las mañanas, que va con un cántaro, ¿vale? Con una particularidad, que es que, hasta donde yo sé, el sol nace por el oeste y se pone en el este. O sea, el carro solar tendría que ir en lugar de ir de izquierda. Al revés, nace en el este y se pone en el oeste el sol. Sí, perdón. Al menos en la Tierra, que sí. En otro planeta no lo sé. Sí, me veía. Bueno, va en dirección contraria, ¿no?, al nacimiento y la puesta del sol, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque Augusto se considera el sol de Occidente que se impuso a Oriente al derrotar a Marco Antonio y Cleopatra. O sea, fijaos. O sea, toda la información que una simple escultura y solo unas partes de esa escultura nos está dando simplemente con mirarla, pero claro, eran mensajes que al fin y al cabo, esa iconografía que con el tiempo, con el paso de los siglos, se ha ido perdiendo, pero en esa época, pues la gente lo conocía, o al menos quien tenía que conocerlo, los que sabían identificarlo, porque eso eran mensajes que iban muy bien dirigidos precisamente a una clase social preferente para decir, fijaos lo que manejo yo, fijaos todo lo que he hecho, así que no me toquéis las narices. Bueno, y aún queda unas poquitas cosas más. Arriba está el dios Caelo viendo toda la escena, o sea, el dios Caelo arriba y la diosa tierra de la abundancia abajo, o sea, y lo que se dice las sombreras, para que nos entendamos, de la coraza, hay representadas unas esfinges, que tampoco es casual que esté representada unas esfinges, porque la esfinge era un monstruo que protegía la entrada a la ciudad de Tebas, según la mitología griega. Bueno, pues igual que la esfinge protegía la entrada de la ciudad de Tebas, Augusto protegía, digamos, a Roma. Al pueblo romano, ¿no? Es muy curioso. Además, esta escultura, que también nos lo hemos dejado, la que tenemos aquí en Zaragoza, ya no el original, pues ha sido muy viajera, porque hemos dicho, bueno, pues que Mussolini se la regaló a Zaragoza, se hace una ceremonia, de hecho, si buscamos en el móvil, o sea, lo podemos buscar, no sé qué, escultura, se ve una foto
de la ceremonia inaugural en el primer lugar en el que estuvo esta escultura, que fue más o menos entre lo que son hoy la Plaza Aragón y la Plaza Basilio Paraíso. Esa fue su primera ubicación en 1940. Pero luego, años más tarde, en 1950, se cambió. La verdad es que aquí en Zaragoza tenemos bastante tendencia a coger esculturas, fuentes, etcétera, y moverlas de sitio. Por ejemplo, la Fuente de la Princesa o la de Neptuno, que está en el Parque Grande, estuvo en la Plaza España, en la actual Plaza España en su momento, y así otras muchas, ¿no? O el de la Samaritana, que estuvo en una plaza del aseo, pues ahora la tenemos en la Plaza de la Justicia, creo que es, ¿no? Me parece. Bueno, pues ha ido viajando. Pues esta pasó de la Plaza Basilio Paraíso en el 40, en el 50 pasó a las murallas romanas, pero no donde está hoy, sino en la parte trasera más cerca de San Juan de los Panetes, en medio de un monumento que hace unos años ya se retiró, que era como unas 2 columnas, no sé si algunos os acordáis, que representaban a las 2 legiones que fundaron Caesar Augusta, los legionarios veteranos que construyeron la Zaragoza romana. Pues ahí la pusieron, justo ahí. La escultura estuvo varios años. Hasta que unos años más tarde, creo que ya en los 60, volvió de nuevo a la zona de Plaza Aragón, Basilio Paraíso, y luego ya el último viaje que ha hecho ya ha sido pues otra vez a la zona de murallas romanas, para que veáis un poquito lo que viaja esta escultura, para ser una escultura. A la zona de murallas, pero ya en el otro lado, más cercano al mercado central, aunque es verdad que siendo la misma ubicación, pues en los últimos años con diferentes reformas, pues ha cambiado un poquito el entorno en el que está ubicada, y bueno, no sabemos si se quedará ahí para siempre o hará algún otro viaje, porque creo que además hace unos años se llegó a proponer colocarla al final de la calle Alfonso, casi cuando desemboca en la Plaza del Pilar. No sé qué os parece esa idea, pero los que estéis aquí luego nos decís, y los que escuchéis el podcast, oye, nos lo ponéis en comentarios cuando lo escuchéis el podcast. Y luego ya, eso sí, brevemente, Santiago, porque ya si no, aún nos quedan todos los bloques invitados, muy brevemente, el tema de por qué se han dado varias fechas, como curiosidad, ¿no?, sobre el posible año de la fundación de Caesar Augusta, la Caesar Augusta romana, porque se han dado siempre varias fechas, pues un poquito, ¿y cuál parece la más acertada? Brevemente. Bueno, a ver, lo que está claro es que esta colonia, ¿no?, de Caesar Augusta, que una colonia es un trozo de Roma, ¿no?, fuera de Roma, o sea, es Roma, fue fundada por las legiones Décima Gémina, construida por las legiones Décima Gémina, la Sexta Victris y la Cuarta Macedónica, después de someter a los cántabros, ¿no?, eso, a los cántabros y astures, ¿no?, en época del reinado de Augusto. Entonces, sabemos que fue fundada en ese contexto, pero no la fecha exacta. Entonces, algunos historiadores han barajado como hipótesis que se construyera, pues, que se fundará en el 15-14 a.C., porque nos dice que las fuentes que Augusto en el 15-14 a.C. vino por aquí y que fundó ciudades, ¿no? De hecho, se dice que estuvo por Tarazona tomando baños de agua caliente. El hombre tenía claro, una salud un poquito delicada, el hombre. Y eso se dice que pudo estar en Turiaso, es decir, Tarazona, pues ahí tomando los baños, que se decía, ¿verdad? Claro, incluso algunos dicen que se fundó en la fecha de su cumpleaños, y eso es lo que motivaría a que fuera la única ciudad de todo el imperio que tuviera el nombre completo del emperador. Hay otros que dicen que no, que se debe este nombre completo, ¿no?, del emperador a que por aquí cerca hay otras ciudades con nombres de políticos ilustres, ¿no?, como por ejemplo Pompelo, que sería Pompeya, Gracurris... Pompeya no, Pamplona. Sí. Que sería de Pompeyo, del general Pompeyo, pero que fue el que fundó Pamplona, sí. Pamplona. Gracurris, que sería la actual Alfaro, que vendría de Graco, ¿no? Y también pues Julia Lépida Celsa, lo que sería pues Gelsa, ¿no? O sea, más o menos, como estos han puesto nombres a ciudades por la zona, pues claro, que, a ver, que eran años anteriores incluso de que él naciera, pero claro, pues tengo que poner yo una con mi nombre. Eso es, ¿no? Eso es lo que dicen algunos, o sea, que no tendría nada que ver con su cumpleaños, ¿no? Y luego hay otra teoría, otra hipótesis de nuestro amigo, ¿no?, doctor Alberto Aguilera, que hizo una tesis doctoral sobre la ceca romana de Caesar Augusta, que dice que fue fundada en el 18 a.C., cuando Agripa, que era el general de Augusto, vino aquí a la península ibérica. ¿Por qué? Porque en las monedas de la ciudad de Caesar Augusta representaban pues el ara y el buey, que hace alusión a la fundación de la ciudad, ¿no? Hace alusión este símbolo a la fundación de la ciudad como colonia romana, ¿no? O sea, fundada a la romana. Y en muchas de estas monedas, con este ara y este buey, aparece representada por la otra cara la figura de Agripa. Es decir, asocia en este momento de la fundación de la ciudad con
Agripa, ¿no? Y esto lo están haciendo, dijéramos, pues como el ayuntamiento de la ciudad de la época. O sea, si las instituciones públicas están relacionando directamente la fundación el proceso fundacional de la ciudad con Agripa, ¿no? Pero es que además Agripa, cuando vino aquí, estableció 2 cecas estatales de moneda que acuñaban monedas de oro y de plata. Una en Colonia Patricia y otra, muchos creen que en Caesar Augusta. Y esto lo hizo en el año 18 antes de Cristo. Si había una ceca aquí en Caesar Augusta en el año 18 antes de Cristo, pues es que tendría que existir, ¿no? En el 18 antes de Cristo. Vaya, existía, ¿no? sí que se sabe que existía Salduye, la Salduye Ibera, o sea, que es posible que se fundara, claro. O sea, pero bueno, sí. Pero es bastante probable por el tema que comentas de Agripa. Pero vamos, entonces la fecha de fundación más o menos de Caesar Augusta, de la Zaragoza romana, estaría entre los años 18 y 14 más o menos antes de Cristo, ¿no? Sí. O sea, sí, tampoco los nos 18 y mucho. 14 antes de Cristo. Vale, pero la fecha exacta no la conocemos. Bueno, pues como curiosidades para empezar a abrir el apetito en este cuarto episodio, pues yo creo que ha estado bien el tema de Augusto, del fundador de esta escultura. Y bueno, ahora ya vamos a ser un poquito menos pesados, Santiago y yo. Vamos a dar el protagonismo a los diferentes invitados que vamos a ir haciendo pasando. Así que vamos con la primera invitada. Y en este segundo bloque del programa pues tenemos como invitada a Cristina Pemán porque, bueno, la verdad es que ya justo creo que fue desde el año pasado, empezaron a hacer, colaboró, ¿no? El año pasado, hace 2 ya, pues nos está diciendo hace 2, que empezaron a colaborar o tener la idea de hacer un acto curioso porque alguien se dio cuenta, ahora nos lo va a comentar Cristina, que justo en el solsticio de invierno, que se produce hacia los días alrededor de los días 19 de diciembre más o menos, durante esos días, pues hay un hecho curioso que se produce en el centro de Zaragoza, en las calles centrales de Zaragoza, y nos lo va a comentar ahora Cristina, que te damos la bienvenida, por supuesto, a este cuarto episodio de Historias Romanas. Hola, buenos días. Pues sí, yo la verdad es que esta historia había oído de la fundación de Roma, pero no conocía bien todo este tema de la fundación conforme el solsticio. Pero claro, se da la casualidad de que el trazado de la calle Mayor, desde la Madalena hasta Espocimina, ya un poco más adelante ya cambia el trazado original, conserva prácticamente el mismo recorrido. Entonces, eso, como la fundación se trazó conforme a la entrada del sol al amanecer en el solsticio de invierno, y las calles flanquean justo ese recorrido, pues ese amanecer, un poquito más tarde del amanecer, porque tiene que subir el sol, lo digo porque nos tocó esperar un rato y la gente ya me iba a correr, pero no, tarda un poco, sobre las 8:30 o así de la mañana, el día del solsticio, pues entre el 21 de diciembre y el 23, el sol recorre claramente las calles, o sea, desde la calle Mayor, que es Espocimina, y se ve claramente el trazado del sol y es bastante espectacular. Claro, porque aquí hay que aclarar que, por ejemplo, cuando los romanos fundaban una ciudad, no la propia Roma, que Roma era muy caótica, igual que ahora, hoy en día, por ejemplo, el que hayáis estado, sobre todo el que haya conducido, no digo nada. El caso es que, claro, cuando los romanos fundaban una ciudad, ¿verdad?, pues lo hacían sobre el trazado de dos calles principales, una que iba más o menos de norte a sur, que sería el Cardo, y más o menos que sería con Don Jaime actualmente, más o menos, ¿no? A ver, es que hay distintas ciudades romanas, entonces depende. Ellos hacían siempre una cuadrícula, ¿no? Hacían un perímetro y tenían en cuenta el eje norte-sur, el este-oeste, pues la salida del sol, pero según lo que querían conmemorar, pues como tantísimos templos de tantísimas culturas, según lo que querían conmemorar, pues lo hacían en según qué fecha, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, aunque la fecha del año no se sabe, sí parece bastante claro, viendo el recorrido actual del sol, que sí se fundó en torno al solsticio del año 14, del año 18, no se sabe, pero en torno al solsticio. Y me parece curioso cuando hablamos del cumpleaños de Augusto, que claro, él cumplía en el equinoccio. Sí. Pero por eso luego él con los augures, y porque él claro, el paso de tenía que imbricar un poco el pasado republicano de Roma con su figura como emperador absoluto, pues claro, se rodeaba de toda la mística y todo lo que podía darle legitimidad. Entonces, él decía que realmente era Capricornio, porque él había sido concebido en el solsticio. Pues ya está, si que no tengo datos, pues me los invento, ¿no? Vaya forma de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Sí. Pero y aquí,
tengo una cosa que decir, ¿no? Que es que él en realidad nació él nació en septiembre, ¿no? O sea, sería Libra. Lo que pasa es que después de su nacimiento, durante su vida, Julio César cambió el calendario, introdujo el calendario egipcio. Hubo un año de 90 días más, el 46 antes de Cristo. Estoy hablando de memoria. Verano. Y entonces, con esa adaptación, ¿no? Con ese paso del calendario que había anterior al calendario que introdujo Julio, pues aunque naciera en septiembre, o sea, es como si hubiera nacido en diciembre. Y por eso era Capricornio. Es que así puede cuadrar la gente lo que quiera. Pues soy Capricornio. Yo me estoy liando sí, ya, sí. Pero bueno, el caso es que se les ocurrió la feliz idea de fundar Zaragoza en pleno diciembre, que hace un buen clima, ¿verdad? Pues que si niebla, que si cierzo, que si no sé qué. Digo, chico, con lo bien que le habría quedado en septiembre, que bueno, a ver, no hace los calores de julio y agosto y tampoco. Pero es que todavía... el simbolismo Sí, de eso sí. que empezamos a ganar horas a la noche, ese era muy importante, ya lo has dicho con la escultura. Augusto se identificaba con Apolo porque era el dios del sol y él era pues el que ganaba la noche. Entonces el solsticio siempre ha sido muy importante. Sí. Y no es por nada, pues eso, Jesucristo supone que nació también allí, pues eso es ganar a la oscuridad. Entonces, claro, si queremos sentirnos importantes, decimos que César Augusto fue el primero que llevó su nombre en el 50 cumpleaños, porque para él era muy importante esta ubicación, este comienzo de fundar ciudades a su manera en Hispania, como pues eso, como el imperio de la luz que traía él consigo, ¿no? Claro, y por eso tenemos, pues eso, lo que hablábamos antes, las huellas de ese trazado de esas dos calles principales que han ido cambiando después de 2000 años, lógicamente, pero ese cardo, que diría pues lo que sería el trazado de la actual calle Don Jaime, y el de Cumano, que es donde se ve lo del solsticio de invierno, que sería más o menos con ese cambio de trazado, calle Manifestación, pero sobre todo calle Mayor y Espocimina, ¿no? Que son tres calles y más o menos que van... A ver, es bastante fácil verlo, se entrelazan. Porque, a ver, no es casualidad que fundaran justo en la cuadrícula romana, ya sabéis más o menos lo que ocupaba la Zaragoza romana, va en paralelo al Ebro, y el Ebro en este tramo, que también se dice que igual precisamente hasta cambiaron el trazado para hacerlo más recto, también es en dirección, o sea, va del oeste al este, al nacimiento del sol, ¿no? Al mar, exactamente con el solsticio de invierno. O sea, en realidad, si hubiera edificios en el río, veríamos esto mismo que pasa en la calle Mayor, lo veríamos en el río, el trazado de la luz. Entonces, la confluencia de tres ríos, el Gállego, el Huerva y el Ebro, uno hace de oeste a este, otro viene del norte y otro viene del sur. Entonces, era muy simbólico para los romanos esta ubicación. Entonces, claro, si hubieran hecho una cuadrícula norte-sur, pues hubiéramos tenido una ciudad un poco rara respecto al río, ¿no? O sea, que también era muy práctico, o sea, muy simbólicos y muy prácticos. Eso desde luego. Y entonces, hace 2 años me nos comentabas que se tuvo la idea, digamos, en la que tú, Cristina, participaste, en la de hacer una especie de quedada para que la gente fuera justo al amanecer, la que pudiera, evidentemente, para ir a esa zona de la calle Mayor, más o menos Espocimina, para contemplar sobre las 8:30, alrededor de las 8:30 de la mañana, pues ese solsticio y esa forma de ver el sol de una forma tan curiosa, ¿no? A ver, realmente yo ya digo, esto lo descubrí un poco a raíz de un vecino mío, Nacho, hola Nacho, que me contó toda esta historia y yo digo, madre mía, qué curioso. Y yo realmente, aunque tengo un bar ahí en Don Jaime, café muy bueno. Doy fe. Que a raíz de aquello yo lo comenté en redes sociales, porque al final uno también es periodista y no lo puede evitar. Entonces yo me enteré de una curiosidad, la cuento y la gente se organiza por su cuenta. Y yo fui a verlo y me encontré con 200 personas. O sea, que yo realmente no organicé nada, ¿sabes? Madre mía. Digo, como luego nos salga, ya verás tú, me van a correr. En el solsticio del 2021 tuvimos mala suerte, porque además justo el que haya escuchado o se vuelva a escuchar el primer episodio de este podcast que estuvimos con Pedro Huertas de Antigua Roma al día, de Roma no se dice en un día, que me estoy confundiendo y haciendo spoiler de futuros posibles invitados, no lo sé, igual sí o no, ya veremos. Justo le comento de en plan que él venía de Cartagena, de Murcia, en plan tiempo de barbacoa, ¿verdad? Porque llevamos igual 10 días de niebla esos días y justo fue cuando coincidió en ese momento de lo del solsticio. El año pasado no se vio nada de nada. ¿Este año se intentará volver a...? ¿Pondrás algo en plan, haced lo que queráis o por redes sociales? No, yo creo que lo podremos intentar organizar. A mí realmente me gustaría que el propio ayuntamiento montara algo, ¿no? Yo qué sé, o desde los museos. A mí me parece que esto es una cosa de la historia de la ciudad, de la fundación de la ciudad, que sí que existía Salduye, pero era un trocico, ¿sabes? Sí. Zaragoza es lo que es, seguimos con el mismo trazado prácticamente de todo lo que va por César Augusta. Desde el Coso, claro, más o menos está ahí la huella, ¿no? Y, a ver, entonces recordar ese momento. Que César Augusta era, digamos, una nueva ciudad, un trozo de Roma
construido sobre la antigua Salduye íbera, pero era una fundación pues completamente nueva, como si dijéramos se funda otra ciudad. Sí, porque Salduye estaba realmente casi fuera de las murallas romanas, no estaba en el mismo sitio. Claro. Entonces, a mí me parece que como zaragozanos esto, y a mí me alucina haberlo conocido a los 40 años, la verdad. Pero creo que cuanta más gente lo conozca, a mí me parece que además para el Imperio Romano, que fue importantísimo en la historia occidental, que esta ciudad, la fundación de esta ciudad, para ellos tuviera ese valor simbólico tan grande para ellos, que eligieran el solsticio, que se pueda ver todavía esa sacralidad, ¿no?, que le quieren dar, porque querían hacer las ciudades, pues el cielo como en la tierra, y tiene algo... Mística, algo sagrado, ¿no? Sí. Algo místico, ¿no? Y se puede seguir viendo, que es que Zaragoza mantiene mucho de ese pasado romano y parece que nos llega, ¿no? Hay esos efluvios ese día, ¿no? Mucho más del que pensamos, bueno, y en lugares como este, que estamos aquí viendo las ruinas de lo que queda del teatro romano, pues la verdad es que impresiona. Pues oye, yo creo, a ver si podemos organizar algo este año, un poquito más, no sé, para lo del solsticio, porque es algo muy curioso. No sé en qué día de la semana caerá este año, a ver si cae bien. A ver, lo bueno es que se puede ver varios días, pero bueno, sí, habría que intentar ver cuál es el día del solsticio exacto, que astronómicamente es el día importante, por poner un día. Porque y al final... cuando mejor queda la foto, para sí, Instagram. Aunque bueno, tampoco exactamente, porque claro, ha cambiado un poco la inclinación de la Tierra respecto. Sí, bueno. Pero bueno, yo creo que sí, el mismo día del solsticio. A ver, el solsticio es importante para todas las culturas, todos los que estamos en un hemisferio o en otro, bueno, para los de Ecuador no, pero para todos los que estamos en un hemisferio o en otro, es un cambio importante de estación que ahora que vivimos con tanta iluminación y con tanta electricidad no se percibe, ¿no? Pero es un rito iniciático para todas las culturas y yo creo que, que es bonito, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y la verdad es que ha sido lo del solsticio, como digo, muy interesante, porque tú te has enterado también, dices, me he enterado a los 40 años, digo, pero es que nosotros nos hemos enterado prácticamente por ti también, o sea, por lo que movisteis en redes sociales, y la verdad es que es muy interesante, y bueno, igual nos juntamos a ver qué rasca hace para diciembre. Que no haya niebla, al menos. Si no hay niebla, pues oye, algo se podrá hacer, a ver qué nos separa el tiempo. Y si hace frío, pues ahí en el de Cumanos veremos el sol y luego en el Cardus podéis ver la cafetería. O sea, que como hace frío, pues... Como esto es de los museos, no sé si se puede hacer publicidad o no. Por si acaso... No he dicho el nombre, Pero luego la podéis buscar. Se puede en comentario, alguien anónimo poner cuando se suba el podcast, poner algo. Bueno. No digo nada, yo solo digo que hará frío, que eso no me equivoco. Y el café es muy bueno. Eso, desde luego, lo digo y no lo digo por decir, no, ni mucho menos. Pues nada, Cristina, ha sido un placer tenerte como invitada en este cuarto episodio y, oye, pues para otras veces, y lo dicho, igual podemos hablar algo para intentar organizar alguna cosilla, aunque sea una quedada, y luego echar un café. A recuperar la historia, que yo creo que eso... Siempre es importante recordar por qué estamos aquí y todo lo que sabían los que estaban antes que nosotros, porque a mí ahora me dices fundar una ciudad con el solsticio de invierno y no sé, ¿sabes? Trazar una línea recta con el solsticio. Entonces, eso, yo creo que esto sirve también un poco para honrar a todo el conocimiento, ¿no? Y toda la gente que estaba antes que nosotros por estas calles. Sí. Y con mensajes que, como decíamos antes, pues con el paso del tiempo los hemos ido olvidando, pero que siguen ahí, aunque no los veamos. Y bueno, la Tierra sigue girando. Y aquí estamos para intentar recuperarlos. Muy bien. Pues nada, lo dicho, Cristina, muchísimas gracias y un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias. Podemos decir, sin peligro de equivocarnos, que en Aragón tenemos la suerte de contar con grupos y asociaciones de recreadores históricos de una gran calidad y prácticamente de todas las épocas históricas. En cuanto a la antigüedad, que es lo que nos toca, ¿no? Y más concretamente el mundo romano, contamos como invitados con Elena López y Juan Álvarez de Liberi Minervae, un grupo de recreación dedicado a ese mundo romano que tanto nos apasiona. Así que os doy la bienvenida a este cuarto episodio de Historias Romanas. Bienvenidos. Gracias. No sois tímidos, no sé, sé que tímidos no sois. Además, aquí, claro, es que el tema de... Luego sacaremos unas fotos y las colgaremos en los canales, porque claro, los que estáis aquí de público, estáis viendo que tanto Elena como Juan han venido bien vestidos
a la romana. O sea, mejor vestido, son los que mejor vestidos están de todos los que hemos venido. No es por desmerecer, pero es que la temática lo merece, ¿no? Lo dicho, para los que estáis escuchando cuando sea el podcast, pues os colgaremos unos foticos para que los veáis, que yo creo que los compañeros de los museos os han hecho ya alguna, ¿verdad? Y con algún anillo, que también llevamos anillos, para que no lo vean. Pedazo de anillos, eso, para dar una buena cuquera a la cabeza, van bien, ¿eh? Es el sello que certifica que el que porta el anillo es el que firma los documentos. Así que en la cera queda bien impreso. Bueno, es que vienen vestidos con todos los detalles, bueno, como no puede ser de otra manera, aquí en Zaragoza que contamos pues con unos grupos recreadores muy profesionales, ¿no? Todos ellos. La recreación histórica bien hecha y de calidad es una forma diferente y maravillosa de hacer la historia, acercar la historia al público, ¿no? De una forma más tangible, quizás más visual, más allá de las cosas que os podemos contar, en este caso nosotros, Santiago y yo, pues aquí con esas recreaciones se pueden ver de forma más fidedigna, digamos, y sobre todo visual. Y bueno, para eso os hemos invitado, Elena y Juan, para que nos contéis un poquito qué es lo que hacéis bueno, que ya está patente, ¿no? Pero sobre todo lo que hacéis de trabajo en Liberi Minervae y en vuestro grupo de recreación histórica. Así que contadnos lo que queréis. Bueno, pues en principio vamos a contar nuestro origen, cómo nacimos. Quizá esto nos tenemos que remontar pues hace unos 8 años. Nuestro grupo pues ha tenido como 2 fases. En un principio pues salió con la idea de divulgar la cultura gladiatoria. Entonces además empezamos en este museo. Pudimos ver un día que vinimos con unos familiares un cartel que había en el panel de la entrada que decía: se necesitan gladiadores. Entonces nos pusimos en contacto con un familiar que le gusta la historia y bueno, pues empezaron como un grupo de gladiadores, pues con las técnicas arqueológicas de la lucha. Se reunían además en la noria del Parque del Agua, se reunían todos los domingos a ensayar, y esa fue pues una primera fase. ¿Qué ocurre? Que luego había gente que pues se incorporó nueva, entramos también las familias, mujeres también. En principio había gladiadores y había también alguna gladiatriz. Había menos gladiatriz, pero luego empezamos a incorporarnos las mujeres, amigos, familiares, y entonces tenemos como una segunda fase. Y esta segunda fase pues vimos que era más apropiado buscar el nombre. Nuestro nombre es Liberi Minervae, que son los hijos e hijas de Minerva, ese plural Liberi. Ahí la profesora de clásicas. Luego hablaremos de latín, sí. Pues hijos e hijas de Minerva. Además, Minerva pues es la diosa pues de las técnicas guerreras, de la estrategia guerrera. Entonces esa parte gladiatoria pues no la hemos perdido, divulgación del mundo gladiatorio. Y por otra parte también es la diosa de la sabiduría, ¿no? Entonces de ahí pues la cultura romana. Y pensamos que este nombre pues respondía muy bien pues a lo que es toda nuestra actividad. ¿Cuánta gente estáis más o menos ahora, tanto los que participáis más activamente como los que de vez en cuando en la asociación? Pues más o menos habrá unos 12 o 13, pero variando, porque unas veces pueden ir, otras veces no se pueden ir, hay que ensayar. Otra cosa es que esto también hay que ensayarlo porque hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Sí. Entonces, pues más o menos 12, 13. En la última evento que hemos participado, que ha sido en el evento de las tierras de la Aranda, estábamos unas 13 personas. Entonces, bueno, haciéndose un poco recuento para que, tenemos un lanista, que aquí mi compañero Juan Petrus Barún es el lanista. Bueno, el lanista, la gente... Para que sepa quién es un lanista. Bueno, que haya visto la serie esta de Pompe, no, ¿cómo se llama? Esto de la Espartaco, la serie esta. Igual los había hablado un poquito. En Espartaco, en la película de Espartaco, también era Peter Ustinov. Sí, Peter Ustinov. Que hacía en la de Kubrick, ¿no? La película de Kubrick. Que se llamaba Battiato, no sé si Franco Battiato se pondría Battiato por eso, pero bueno, ese es el lanista. Sí. Y ahora, bueno, si digo como amo, pues a ver, no suena mal. Porque... O sea, ¿tú, Juan, vas ahora mismo vestido de lanista, podríamos decir, o no? ¿O es uno de los papeles que sueles hacer? Es uno de los papeles. Vale. Sí que el lanista podía llevar anillos, porque una persona que manejaba dinero. Sí. El lanista era, es lo que estaba contando, que si yo ahora digo la palabra amo, la gente me dice, bueno,
a ver, pues mi jefe, amo, suena bastante mal. Sí. Pues era el amo de los gladiadores. Les entrenaba, les daba a comer, les buscaba, bueno, el manager. Era el dueño del Ludus, el que regentaba el Ludus. Igual que los Beatles tenían a Brian Epstein, sí. pues aquí este era el que les mandaba a un sitio, les buscaba, los entrenaba, concertaba intentaba también. dar la mejor comida para que estuvieran bien entrenados, porque eso daba mucho dinero. Era una inversión importante la que hacían, pero también recibía mucho dinero, claro, tenían que estar bien cuidados, digamos. Eran las estrellas de la época. Sí, bueno, pues como hoy en día pueden ser los futbolistas. Sí, como Messi. Sí. Yo no entiendo mucho de fútbol. Lo único que tenían una profesión bastante más peligrosa, aunque no se hacía siempre a muerte, ¿no? No. Como uno se va con todas las películas y tal, que parece que morían a patadas y dices, pero si eran muy caros, o sea, mantenerlos con lo que estáis diciendo, o sea, si no morían mejor. Salvando un poco las distancias, era un poco como el pressing catch, que se pegan y se hacen mal, pero... Bueno, pero aquí un poquito más serio. Aquí un poco más serio, más bruto, ¿no? Pero un poco esa línea también. Era mucha actuación también, ¿verdad? Bueno, pero era más serio, no era tanto teatro. Bueno, ya he dicho que salvando las distancias. Pues continuando un poquito con los roles, que nos damos el número de personas que lo integrábamos, pues el anista, actualmente tenemos 3 murmilos, un escisor, son tipologías de gladiadores. Sí. Este escisor, ya tiene las rudis de madera, ya se ha retirado y actualmente es un poco por la voz narrativa del grupo, cuando hacemos estos fragmentos de vida cotidiana. Luego tenemos 3 patricias, tenemos también Caronte, que también es una figura muy importante, que es el que comprobaba que una vez que un gladiador había muerto en la arena, pues con su gran mazo daba 3 golpes en la cabeza y así pues si estaba medio moribundo pues lo ya terminaba está. de Les cachaba rematar, la cabeza y ya ¿no? está. Y en ocasiones pues tenemos alguna colaboración también puntual. Si necesitamos un César, pues pedimos la ayuda de algún amigo, de personas aficionadas a la cultura romana y sobre todo siempre estamos un poco con demanda de esclavos. Siempre necesitamos esclavos. Es que es un papel poco agradecido. Los esclavos. Siempre surge uno u otro, pero desde que te lleven el abanico, bueno, aquí no se ve este abanico muy chulo, sí. de plumas de pavo real, hasta que te lleven la sombrilla. Hoy no la vamos a sacar porque tampoco el día lo... No acompaña de mal, que no se está mal, mucho, pero sí. Pero bueno, pues siempre estamos un poco a demanda de esclavos y de pedagogos griegos. También alguno que otro hemos necesitado. Ya, pero estamos hablando de otro esclavo. Sí. Pero bueno, mejor considerado. Mejor considerado. Bueno, ¿y tú, Elena, o sea, el vestido que llevas ahora mismo, ¿qué serías, por ejemplo, para que la gente lo sepa? Yo soy de Patricia. Voy de Patricia romana. Digo, bueno, en mi vida virtual, en mi vida romana, yo quiero ser Patricia. Ya que en la vida real te toca ser un poco esclavo, pues en la vida real, Patricia. Entonces las patricias eran también muy coquetas, bueno, y de matrona romana. También eran muy pudorosas las matronas romanas, entonces siempre iban cubiertas. E incluso cuando era cualquier acto en el exterior, pues siempre iban cubiertas la cabeza y luego en sus villas romanas, pues bueno, sí que iban más descubiertas. Y como tal, pues bueno, nosotros nos hemos realizado nuestros trajes. Pues llevo varias capas, lo que sería la súbcula, que era la túnica interior, lo que es la pala, que debía ser de otro color, y luego, la estola, que era la túnica que iba encima de la súbcula, y luego la pala, que era la que cubría la cabeza, y era la que se llevaba pues en los sitios públicos. Tampoco lo voy a enseñar porque no es cuestión, pero también llevaban ropa interior y entonces llevaban pues para elevar el pecho lo que son unas mamilas que eran como una especie de tira de piel que lo que hacía pues era pues un poco elevar el pecho. Y luego tanto hombres como mujeres llevaban el subligaculum, que era pues como la prenda interior. Para ello pues nos hemos fijado en patrones, hemos aprendido también a manejar pues tanto la aguja. La gente de nuestra generación tampoco no tenemos tanta destreza con la aguja, también máquina de coser. Y Elena, que alguno está aprendiendo a coser ahora con máquina. Así algunos sí, está aprendiendo. Alguno. De la asociación está aprendiendo. Y bueno, esto podemos contar. Aquí mi compañero no se ve, pero lleva la toga la toga praetesta, tiene 4 metros de largo.
Entonces necesitaban esclavos para ponérsela. Bueno, aunque ahora él... ¿Te has levantado a las 5 de la mañana para vestirte? O... Sí. Oye, lo que pasa es que cada vez que me la pongo es tan larga que se me olvida de la anterior, ¿eh? No sé cómo se me enrosca. No, pero la verdad es que es impresionante, está muy chula. También lo que quería decir es que yo, si me dices hace unos 15 años que yo iba a estar vestido así, yo te hubiera dicho que estabas loco. O sea, digo, no me lo, o sea, ha sido meterme en esto, pero yo no me imaginaba vestirme nunca de romano. Eso os iba a preguntar, porque ¿qué os ha llevado a recrear y concretamente el mundo romano, la antigüedad romana? A los dos, en los dos casos. A mí, pues la verdad, si te quieres, a mí cosas de la infancia. Sí, las películas, Ben-Hur, Espartaco... Peliculones. Sí, todo el peplum Sí. Pues siempre, no sé, me llamaba el hacer algo, no sé, ser como el extra de una película. Claro. Estar ahí y no sé, luego he visto que cuando estás aprendes más, te gusta más la historia, porque la vives como... La vives más, digamos. Sí, eso es, vivirla más. Sí. Y divertirme. Y hacer vivirla también a los que lo ven, ¿no? Sí, y divertirme sobre todo. Eso es lo primero, entrar a este grupo para hacerlo divertido, conocer gente, hemos conocido gente y te une no sé, esto desde del pasado romano, porque hemos estado en Mérida, enseguida te reciben, estás con ellos, hemos estado en Tarraco, igual, se crea como una hermandad. Que no solo estáis por Aragón, sino que además recorréis España. No, Tarraco, hemos estado en León. Sí, Tarraco Viva, que ya llevan una gran tradición de unos 25 o 30 años. Hemos estado también en Mérida Augusta, en Sagunto, también las jornadas que Sagunto alternan, en León, en Calahorra. Es decir, cuando los eventos de recreación histórica, que se hacen muchos en la Hispania romana, pues cuando podemos, claro, porque también todo el mundo pues tenemos un trabajo, tenemos vida laboral, no siempre tenemos los permisos correspondientes, pero cuando hemos podido, pues hemos asistido. Y a raíz de lo que estabais diciendo de el gusto de porque de la historia, yo creo que la infancia es un periodo que te capta de alguna manera. Yo voy a contar alguna anécdota un poquito familiar. Nosotros teníamos unas tías que tenían un comercio justamente en una boca calle de la calle Don Jaime. Y entonces, bueno, pues como siempre Zaragoza en muchas ocasiones ha estado de obras. Yo recuerdo cuando era muy pequeña, pues debía tener 5 o 6 años, que había obras en la puerta del comercio de mis tías, y ahí pues vivo una especie como de pozo que pensábamos, no sé si sería un pozo, una cisterna, no sé, a ver, los historiadores, que pensábamos que era romano. Y también contaban de estas anécdotas así familiares que te van contando, que había un comercio también que era un supermercado cerquita de donde ellas tenían su comercio, que era un supermercado. También habían hecho obras de rehabilitación, habían tirado alguna pared, y en esa pared se veía, le habían invitado incluso a entrar, una especie de pasaje muy grande con piedras y con pollos, o sea, con asientos en las paredes. Y entonces, claro, pues a un niño que te cuenten esto de 5 o 6 años, pues te queda como muy grabado, te marca. Entonces, de mayor dices, pues yo quiero saber más de esto, ¿no? Y de ahí pues un poco esta afición a la historia y al periodo romano. Sí. Perdona, que te corté. Os queríamos preguntar también por qué tipo de actividades hacéis, ¿no? Y qué tipo de cenas soléis recrear. Un poquito ya lo habéis comentado, pero si os podéis extender en esto. Pues participamos en eventos. Los últimos eventos que hemos participado, que ha sido justamente este verano, ha sido en Velilla de Ebro. Aprovechamos pues bueno, también a saludar a la Asociación de los Trabajos de Hércules, que también nos han apoyado y nos invitaron, muy contentos. La antigua Lépida Celsa. También hemos estado en las tierras de la Aranda, aunque ellos tienen más bien un pasado celtíbero, pero bueno, también nosotros participamos como ya la etapa de la romanización. También damos, por otra parte, charlas en institutos, en colegios, sobre el mundo gladiatorio.
Y cuando vamos a dar la charla, pues vamos así tal como nos ves ahora, ¿no? Pues también vestidos, atallados. Bueno, a los chavales les encanta, sí. Y luego, pues como llevamos también los cascos, que no los hemos traído porque pesan mucho, las corazas, las protecciones, pues todo eso lo vamos pasando pues entre el público, entre los chiquillos. Algunos se los prueban, y eso que pesan 5 o 6 kilos, ¿no? Entonces, pues bueno, cuidado para el que tenga problemas de cuello. Sí, el que vaya mal con las cervicales, mal. Con las cervicales un poco mal. Y luego también, pues las escenas que estamos recreando como cultura romana, intentamos hacer como fragmentos de vida cotidiana. Porque nos dimos cuenta que también una narración en la que hay unos personajes, pues en este caso una familia romana con su padre, su madre, un niño que es muy aficionado a las historias de gladiadores, pues, y luego al mismo tiempo explicamos la cultura romana, ¿no? Entonces, esto yo creo que llega bastante al público. Pues, por ejemplo, la fiesta de la Liberaria, que era la ceremonia que se hacía del paso del niño de 16, 15 años, el adolescente, a hombre. Cuando dejaba todas las insignia pueritae en el alarium, que era pues como el altar que tenía la familia que protegía el hogar, dejaba todas las insignias pueritae, la bula, la toga para testa para pasar a la toga viril. Bueno, pues todo eso lo contamos dentro de una historia. Y yo creo que es más viva, llega más al público, y esto, pues bueno, vamos a los diferentes eventos que nos llaman, y hasta ahora pues gusta, vemos que la gente pues está muy, muy atenta, siguiendo lo que estamos... La verdad es que no me extraña. Y bueno, creo que es bonito. Y bueno, ya para cerrar el bloque, así resumidamente, ¿qué le diríais a alguien, por ejemplo, que esté en el público o que escuche el podcast, que se escuche y que le entre el gusanillo de recrear, sea de la época que sea? ¿Qué le podríais decir aparte de necesitamos esclavos? Aparte de eso, ¿qué le podríais decir? ¿Cómo empezar en este mundo? Yo creo que se lo va a pasar bastante bien. Va a conocer gente, va a viajar. Por lo que decís, sí. Bueno, aparte de interesarse por la historia, pero es que en la asociación hay interesados en la historia y tampoco, bueno, hay gente que participa, pero tampoco son grandes aficionados. Simplemente vienen a acompañarnos y a participar en los actos, pero no hace falta, aquí no se hace ninguna oposición, ni se hace un examen de historia para entrar. Es llegar, tener buena fe y participar todo lo que se pueda dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Tener ganas y... Sobre todo ganas. Ganas, yo sé, a lo mejor es así, pero es ganas de divertirse. Hombre, tampoco está de más... el que tiene gusto por una cultura determinada, pues de alguna manera pues ir a las fuentes y documentarse. Aquí también hemos traído pues una serie de libros pues que nosotros pues estamos leyendo, que tienen que ver pues con todos estos temas, ¿no? Pues si no, vamos a nombrar algunos, ya que nos han pesado la maleta, los vamos a nombrar. Sí. Por el gran espectáculo de Roma, Gladiadores, de Alfonso Mañas, lleva por su 3ª edición. También para la vida cotidiana, la vida en la antigua Roma, de Harold W. Johnston, que este es como nuestro libro de cabecera. Ya es un libro quizá que ya de principios del siglo pasado, pero no ha perdido vigencia y es muy didáctico, muy pedagógico. Y otra también de las grandes escritoras que conoce muy bien el tema de los anfiteatros es Animales en la arena, de María Engracia Muñoz Santos. Y aquí mi compañero también lleva pues la antigüedad en el cine. Sí, la antigüedad en el cine queda para mucho, porque el cine y esto pues... Antes se hacían más películas, pero bueno, se siguen haciendo. Ahí tenemos ahí la portada con Gladiator, nada más con Máximo Décimo Meridio, o sea que... Gladiator, sí. Y también vamos a diferentes congresos de recreación, pero también para aprender. Pues hemos estado en congreso de recreación que hacen en Teruel, también en Caspe, con motivo del compromiso de Caspe. Además es un grupo que lleva una didáctica de lo que es la recreación muy interesante, no hay que olvidar. Y también hemos estado en Los Bañales, en Egea. También tienen ahí pues todos los veranos pues tienen esa ciudad tan bonita de Los Bañales. Es un yacimiento precioso. En un castillo Egea, en un castillo. En las 5 villas, dejemos ahí las 5 villas. Y luego mañana, precisamente, mi compañero nos explica. Yo también... 30 segundicos, porque ya si no... Ya acabando,
bueno, esto de formación, pues bueno, que quiere formarse, pues tiene un mundo también de formación, de cursos. Yo me voy mañana a un curso en Palencia, en la Villa de la Olmeda, un mosaico fenomenal, a propósito del hidráulis de la Olmeda, una especie de los romanos de música, pues tenían sobre todo percusión, sí, el tema música romana, sí, la especie de arpa y el órgano hidráulico, el órgano hidráulico. Que voy a ver en esta jornada, que son los días 28 y 29, ¿sí? Que han hecho un órgano aquí. Muy interesante. Pues y a ver lo que nos cuentan. Pues sí. Pues nada, Elena López, Juan Álvarez, de Liberi Minerva, ha sido un placer teneros aquí hablando de vuestro libro, en este caso. Está por escribir. Y bueno, pues está ahí como papel importante el de la recreación histórica, y ha sido un placer teneros. Muchísimas gracias por participar y oye, en el futuro podemos ir hablando. Bueno, así que a vosotras. El que quiera luego abrimos un listado ahí. El que quiera apuntarse, pues ya sabe. liberiminervae@gmail.com. ¿Cómo no? Y lo dicho, si alguien quiere ser esclavo, oye, entráis seguro. Sí. Muchísimas gracias. Vale, a vosotras. Recreación pasamos al mundo del teatro, y es que seguro que la mayoría, cuando pensamos en la antigua Roma, se nos vienen a la cabeza las luchas de gladiadores, el Coliseo, los emperadores y también las obras de teatro. Y para eso pues tenemos como invitado a Juan Luis Pérez, que nos viene como representante de Teatro La Clac, al cual le damos la bienvenida a este episodio de Historia Romana. Hola, un placer venir aquí y contar un poco de lo que hacemos. Antes de nada, recordar que yo soy de Teatro La Clac, pero estamos 3 personas. Yo, María Ángeles Parroqué e Inmaculada Carné, que somos los fundadores y los actores y directores y escritores y guionistas de Teatro La Clac, y bueno, y también un poco el apoyo y el agradecimiento a todos los trabajadores, sobre todo de didáctica de museos del Ayuntamiento de Zaragoza, que tanto trabajo nos han dado y espero que nos den. Cuidando ahí los contactos. Cuidando. Y por supuesto a todos los del Instituto Pedro de Luna, profesores y direcciones con los que trabajamos con Clásicos Luna. Claro, porque eso te queremos preguntar, que claro, vosotros hacéis actividades teatrales de todo tipo, pero mucho de lo que hacéis está dedicado precisamente a la antigüedad, a las obras de teatro, que además hay que decir que, por ejemplo, no era siempre así, pero en general a los griegos les gustaba más el drama, el papelón ahí en plan, madre mía, que se va a matar aquí todo el mundo en la obra de teatro, mientras que a los romanos les gustaba, oye, ya que voy a pagar una obra de teatro, quiero cachondeo, o sea, quiero reírme. La juerga, y cuanto más horas mejor. Los romanos eran más en plan, venga, yo qué sé, ya que pagas, digo, no, horas y horas, y a comer y a beber, claro, a reír. Es como me pasa a mí, que digo, es que a mí no me gustan, por ejemplo, las películas de miedo. Digo, es que no me gusta pagar por encima pasarlo mal. Pues esto es lo mismo, ¿no? Pues sí, a los romanos le pasaba lo mismo. De baloncesto, la Super Bowl, que la gente vaya a pasar toda tarde y hacer un montón de espectáculos de bueno, todo, y en los descansos. Pues bueno, estamos en un sitio perfecto para que nos venga ese espíritu de la alegría romana. Nos podemos cerrar los ojos e imaginarnos allí subidos con nuestra comida, viendo a unos, a otros, hablando, gritando. Ese espíritu es el que nosotros hemos querido desde Teatro La Clac transmitir a los jóvenes. Y fundamentalmente estamos hablando de teatro, pero nosotros somos educadores, además de actores, y somos amantes de la didáctica y de transmitir el amor por el teatro, por la diversión, por el trabajo a la gente más joven. Si nos remontamos, Teatro La Clac nos fundamos en el 2006, pero llevábamos como 15 años ya trabajando antes en otras compañías. O sea que podemos hablar que desde el año 95, incluso el 90, ya empezamos a trabajar en el mundo didáctico y en el mundo teatral. Hemos hecho muchas cosas teatrales, pero como nos tenemos que centrar en la antigüedad y en Caesar Augusta y en Roma, podemos hablar que
como grupo de teatro, las primeras cosas que hicimos fue con museos, para allá por el año 95, en lo que empezó a ser esas jornadas de los museos, del Día de los Museos, que se empezaron a hacer. Y como sabían que nosotros teníamos una especial predilección por la didáctica, pues nos encargaban en ese día hacer grandes animaciones para colegios e institutos para celebrar ese día, y entre esas animaciones había pequeñas obritas de teatro que tenían temática clásica grecolatina, fundamentalmente latina. De esa unión y de que nosotros venimos de un instituto justo de aquí al lado, habíamos estudiado en el Instituto Pedro de Luna, pues de esa unión nos vino el trabajo sobre Caesar Augusta. Recuerdo que el primer montaje que hicimos se titulaba así, La Fundación de Caesar Augusta, y que hicimos una gran maqueta en las puertas del aseo, construida con chavales, toda de cartón, que era gigantesca, en donde estaba la fuente. Ahí todo gigantesco, iban pasando niños que iban discurriendo por el entramado de lo que sería la muralla de Caesar Augusta, y el cardo y el decumano, para aprender in situ, andando por las calles hechas todas de cartón y conociendo la figura romana. Y cuando acaban aquello, pues les contábamos una pequeña historia teatralizada en la cual ellos se convertían en protagonistas. Fíjate, esto ha llovido ya, ¿eh? Ha llovido tanto que el cartón ya no existe. Ahora el cartón se recicla. Bien, entonces nuestro trabajo hoy en día se dividiría como en 3 grandes bloques. Una parte sería la parte teatral de obras clásicas romanas, otra parte lo que hemos trabajado didácticamente con los museos, y la tercera, que hablaré al final, que sería esto que llamamos el proyecto Clásicos Luna, con el Instituto Pedro de Luna, del cual cumplimos este año 20 años. Casi nada. 20 años en los que han subido ya más de 3.000 adolescentes a hacer teatro a las tablas. Claro, porque son ellos los que hacen las obras de teatro en ese programa, ¿no?, de Clásicos Luna. Entonces, en estos 3 bloques pues voy a intentar especificar un poco, ¿no? El primero sería lo que es teatral puramente, serían obras de teatro. Hemos hecho muchas obras pequeñas de didáctica, pero también hemos hecho obras teatrales completas. 2 de ellas encargadas por el Ayuntamiento de Zaragoza y 2 hechas por nosotros. Lo que pretendemos con estas obras, aparte de hacer una trama divertida, siempre son participativas, en los cuales el público es parte de nuestras obras, sacamos a gente, les vestimos, les hacemos hacer de personajes, y también hacemos de didáctica. Pues, por ejemplo, una que se titula Las tinajas de Lucrecia, que es habla un poco del mundo de los vigilis, ¿no?, de aquellos personajes y los bomberos romanos, y de todas estas cosas que había que hacer en las ciudades para poder conseguir que las ciudades romanas no se quemaran. Y con eso también metíamos en el mundo no solamente de estos bomberos vigilantes, guardianes, sino también en el mundo de las relaciones que podía haber entre patricios y esclavos y bueno. Otra obra que también tenemos, que era la obra de Balión, el Lenón, y nos metemos en el mundo oscuro de la noche, ¿no? Esta es una obra ya para adultos, que trabajamos un poco todo el tema de la prostitución en la época romana. Sí. Otra que habla de gladiadores, hablando del mundo de los gladiadores, hicimos el Strígilis de mi gladiador, y que trataba un poco, pues hablaba de las termas y del mundo de los gladiadores, y esa unión que tenían los gladiadores con las termas y con los entrenamientos, la limpieza, el cuerpo, el culto al cuerpo que tenemos hoy en día. Y por último, una que estrenamos ayer en las jornadas azuarinas de Azuara. Ellos hacen unas jornadas de recreación romana, porque tienen allí la Malena, o sea, esta villa que están todavía sacando ahí a la luz. Pues hicimos ayer una que se titulaba Los Juegos del Mediterráneo, y queríamos hablar un poco que los dioses también tienen mucho que ver en el mundo del teatro, y que ellos un poco guían a los actores para poder hacer sus interpretaciones. Todo esto sería la parte más teatral de los grupos. Luego estaría la parte didáctica pura y dura con museos, que seguro conocéis el proyecto El Museo en Familia, en el cual hacéis actividades aquí con las familias, con críos. Se hacen con familias, actividades que se hacen en los museos arqueológicos y también en el Gargallo, pero fundamentalmente en el teatro romano, en las termas, en el foro y en el puerto. Y son visitas guiadas en los cuales un actor, recreando a un personaje de Caesar Augusta,
les enseña a las familias, y sobre todo muy dirigido al conocimiento para los niños, pero participando con los padres, les enseña todos estos museos arqueológicos. Y haciéndolo de una manera muy divertida, muy lúdica, muy diferente, riéndonos mucho, cogiendo las cosas con mucho material que puedan tocar, que están hechos para que ellos los cojan, que se pongan máscaras, que pisen un coturno, que cojan un tímbalo o un címbalo, o sea, que puedan ellos utilizar con las manos y con eso, o subirse a un estrado, hacer alguna pequeña interpretación y conocer los espacios para que entre unos y otros, son gente además muy constante, que les gusta ir a todos, y con esta mezcla de todos los museos se pueden hacer una idea real de lo que sería CAE Saraugusta, ¿no? Ese lugar donde están viviendo y que tiene tanta historia. El museo en familia, que son los fines de semana, pero también con los museos hacemos otras recreaciones más en la calle también un poco, sí. ¿No? Unido a ello, hemos hecho muchas visitas teatralizadas en el exterior. También hemos colaborado con la empresa de Gozarte como actores, que hacen también muchas visitas en el exterior, visitas muy divertidas y muy lúdicas. Y por último, lo último, así como más grande, por los años que llevamos y por el trabajo, sería este proyecto de Clásicos Luna. ¿Cómo nace Clásicos Luna? La directora en el año 2001, la directora del Pedro de Luna, hay un proyecto a nivel nacional, proyecto Prosopon, de teatro grecolatino, en el cual había grupos de teatro de jóvenes de toda España, en lugares donde tuvieran algún resto arqueológico. Y había como un circuito que funcionaba, pero aquí en Zaragoza pues no había. Sin embargo, sí que venían grupos a interpretar al principal y los alumnos del Pedro de Luna pues iban allí. Y la directora, que se llama María Jesús, un saludito y un beso muy fuerte para María Jesús Pérez, la Chusa o Eugenia, como la llaman otros, ella pensaba allí viendo con sus alumnos esto, decía, ¿pero por qué aquí no? Claro. ¿Por qué aquí en CAE Saraugusta no hay? ¿Qué cosa más? Y entonces, como nosotros habíamos sido alumnos del Pedro de Luna y sabía que teníamos una compañía de teatro... ¿Les hicisteis la propuesta? ¿Os la hicieron ellos? Sí, fue un 50-50, porque ella me propuso, me llama y me dice, oye, ¿y esto de hacer una obra de teatro con nosotros, ¿cómo? ¿Vosotros os atreveríais? Y nosotros, que tenemos esta vena didáctica y somos un poco masocas, dijimos, ¿solo una obra de teatro? ¿Cuánta gente puedes meter en una obra de teatro al principio? ¿15 personas o cuántos? Y fuimos un poquito más allá y dijimos, ¿y si hacemos una verdadera dinamización de todo el centro sobre el mundo grecolatino, sobre el mundo clásico? Y dijimos, vamos a empezar por poco. Y en el año 2001 hicimos una cosa que se llamaba, pusimos un huevo, ¿no? Entonces en junio del 2001, cuando los chavales se iban, llenamos el centro de cosas que tengan que ver con un huevo. Algo van a hacer. Y los chicos iban a ver una exposición donde había vestuario, donde había gallinas, o sea, había huevos de pollo, había huevos gigantes, había cosas que habían nacido, fotos de niños, y no tenían ni idea, porque no se les explicaba nada. Se fueron de vacaciones y cuando volvieron, pues hicimos una mega representación para todos los cursos, nosotros, actores, en el cual les explicábamos lo que iba a ser este proyecto. Queríamos que el Pedro de Luna se metiera dentro de un proyecto gigante en el cual naciera un proyecto en el que tuviera cabida todos los alumnos y alumnas del instituto, para hacer de todo, no solo teatro, vestuario. Empezamos el primer año, que éramos como muy valientes, y dijimos, no solamente una obra de teatro, hacemos un gran casting que pueda presentar todo el mundo, para hacer escenografías, para hacer vestuario. Hicimos un pase de modelos grecolatino, sí, en el cual se podían ellos confeccionar su vestuario, también de carteles, intentando que los profesores también se involucraran en el proyecto, ¿no? Los profesores de plástica, los de dibujo técnico, los de historia, por supuesto, los de literatura, pero es que también los de matemáticas. Es que el mundo matemático es un mundo para los matemáticos investigar y transmitir ese mundo, la astrología. Y ese primer año fue una locura, porque estábamos a todos contándoles cosas, enseñándoles indumentaria romana, y ya después de ese casting salió el primer grupo para hacer una obra, claro, como estabas diciendo, una obra divertida, y hicimos el Pseudolo de Plauto. Claro.
Eso era cuando estaban las cocineras, el Lenón Balión, Plauto era uno de los maestros de la comedia, ¿no? Claro, y él mismo, ¿no? Él debía ser un actor que debía tener un gusto ahí. Ya solo con los ensayos os partíais la caja, podríamos decir, ¿no? Sí, claro, pero no teníamos espacio, ni teníamos material, ni teníamos nada. Teníamos que juntarnos en el aula de tecnología, allí retirar las mesas, y allí al final conseguimos un grupo de 20. Y ese primer año, además, quisimos que participaran también los profesores para que fueran. De tal manera que entre los 21 había 4 profesores, había unos 16 alumnos. Me tocó interpretar yo como actor para meterme dentro porque no sabían muy bien lo que queríamos, más la dirección. Todos éramos un grupo como muy cohesionado, en el cual los alumnos y los profesores se veían en clase y funcionó. Estrenamos este Séudolo, ¿y ahora qué? Y nos quedamos un poco vacíos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces llegó alguien que nos ayudó mucho, Antonio González, del antiguo Servicio Cultural de la CAI, que estaba ahí en Independencia, que nos conocía de antes y nos propuso hacer algo más, llevar el teatro, el Pedro de Luna, llevar este teatro a Aragón. Y nos contrataba a los chavales y con autobuses nos llevaba a diferentes sitios de Aragón a hacer cada año, durante 4 años, cada año 12 representaciones en las plazas más importantes aragonesas, llevando teatro grecolatino. Así que esto nos provocó que pudiéramos seguir haciendo nuevas obras. Fijaros que en 20 años, como os he contado antes, que ha dado tiempo a todo. Ha pasado 3.000 alumnos, pero además mucha más gente haciendo muchas más cosas. Ya solo con la pasión con lo que la cuentas, la verdad es que tiene que ser una maravilla. Nuestro interés didáctico se escucha, pero es que llegaba a tal punto en que, es que claro, no os podéis imaginar lo que es ver en un instituto a los alumnos y los profesores al mismo nivel. Porque cuando ensayábamos no existía opción. El profe que llegaba tarde podía ser vapuleado por los alumnos. Y eso, pues eso un alumno, la verdad es que... El profe que no se sabe el texto, amigo. Y claro, este proyecto llegó, se ha multiplicado tanto que a nosotros se nos va un poco de las manos. Siempre necesitamos mucho apoyo fuera, ¿no? Aparte del instituto, de las instituciones, y ahora mucho más. 20 años. Cuando os digo 20 años, han pasado obras de teatro por el Principal, pero es que hemos viajado tanto. Es que como vosotros, nosotros hemos ido con los chavales a actuar a Mérida, en los festivales de Mérida. Menudo escenario, Mérida. ¡Guau! Pero tú sabes lo que es allí, ver a toda la gente que ves alrededor. Pero hemos ido a Itálica, hemos ido a Sagunto, hemos estado en Bilbao. Hemos estado. Es que yo soy muy de hacer pareados fáciles. Y entonces en Tarraco, en Tarragona, un montón de veces. Transmitirle a los alumnos esto y que ellos lo cojan y que hagan escenas. El año pasado que estuvimos en el Principal, 60 alumnos en escena haciendo la Odisea de Homero. Qué chulo. Pero una Odisea potente. Hicimos el Mille Glorioso musical. Cogimos, claro, ya las ideas se te van acumulando y ya no sabes qué hacer, pero en el musical de Mille Gloriosos cogimos musicales de Broadway conocidos como My Fair Lady, como, Grace, y todas esas canciones con letras romanas. Y sobre todo lo fundamental que siempre les decimos es que el texto que tienen es texto real. Nosotros lo que hacemos es modificar ese texto para que a ellos se les haga ameno, divertido y que lo entiendan y que tengan ganas de participarlo. Pero que se lo pasen bien, sobre todo. Hay gente que les gusta en este festival, hay gente que les gusta romper los textos y modificarlos y tal. Nosotros intentamos que sean lo más fieles posibles el texto a lo que estamos haciendo y que luego lo que hacemos es modificar un poco el lenguaje para que estos giros que tenían ellos, que eran eternos y que llegaban durante 4 o 5 hojas a contar una cosa, pues facilitarlo para que el adolescente lo tenga muy sencillo y lo entienda. Pero no solamente el que lo hace, el público. El público es parte esencial. Intentamos al público, que habitualmente suele ser público joven, lo actúan para gente de su edad, Entonces, ese público entienda, participe y salga de allí diciendo: ostras, pues el mundo romano estaba guay. Un último apunte muy breve, porque es que nos estamos yendo nos estamos alargando todos, pero ya el último bloque, un último apunte que nos quieres hacer con el trabajo así muy brevemente de que hacéis en Teatro La Clac. Pues que en Teatro La Clac lo que nos gusta es unir la educación y el teatro,
y que siempre intentando hacerlo con la mayor calidad y rigor histórico posible, sobre todo porque creo que el rigor histórico hace que lo que estés contando le dé un valor añadido, desde luego que sí. Y que bueno, y que estamos ahí dándole. Esperamos que este año, con el 20 aniversario de Clásicos Luna, que veréis que lo intentaremos nombrar mucho, pues vengáis a vernos. El día 20 de marzo estaremos en el Principal con una obra que se llama Clásicos en la Luna, y es un poco la recreación de estos 20 años en teatro, haciendo pequeñas escenas de todas las obras. Pues tomamos nota, Juan Luis, y bueno, ha sido un placer tenerte aquí como representante de Teatro Black, y contamos contigo para próximos episodios. Así que muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. ¿Qué escribes ahí? Romanes eunt domus, gente llamada romanos ir la casa. Dice romanos marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano en latín? ¡Vamos, vamos! Romanus, que se declina como anus. El vocativo plural de anus es ani. Romani. Eu. ¿Qué es eu? Ir. Conjuga el verbo ir. Eo is id. Imus itis eunt. Luego eunt es tercera persona del plural del presente de indicativo. Ellos van. Pero romanos marchaos es una orden, así que hay que usar el imperativo. ¿Qué es? Id. Falto romano. Plural. Ite. Domus en nominativo. Marcharse indica movimiento, ¿no, muchacho? ¡Dativo, señor! No es dativo. Acusativo. Domus. Solo que domus lleva el locativo. ¿Qué es? Domus. ¿Has comprendido? Sí, señor. Escríbelo 100 veces. Sí, señor. Gracias, señor. Hail César. Hail César. Si no está escrito al amanecer, te corto los cojones. Gracias, señor. Gracias, señor. Hail César y todo lo demás, señor. Bueno, pues ya habéis podido escuchar ese pequeño fragmento de un peliculón que sigue siéndolo hoy en día y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos, amén, como es La vida de Brian, con esa escena en la que, pues no, hablando de latín, de cómo se escribe latín, y para eso, pues hoy es que tenemos a una invitada muy especial como es Ana Mayor, que forma parte del, a ver si lo digo bien, Círculus Latinus Caesaraugustanos. ¿Aprobó? Aprobaste. Bien. Pues bienvenida, Ana, a Historias Romanas. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias de parte del Círculo. Perfecto. Por habernos invitado hoy aquí. Bueno, yo vengo un poquito a hablaros del porqué de un Círculo Latino, por qué nos dedicamos los viernes, una vez al mes, los viernes, a leer latín. Y es que nosotros lo que queremos es disfrutar de los textos, ¿no? Un poquito lo que decían los compañeros anteriormente, que el latín no es una cosa antigua, bueno, evidentemente es una cosa antigua. No es una lengua del todo muerta, ni muchísimo menos, al revés. Diremos que no es una lengua muerta, y lo que nosotros hacemos es, no hacemos nada nuevo realmente. Hacemos exactamente lo mismo que hacían los humanistas a partir del siglo XIV y el siglo XV, igual que Erasmo, igual que Luis Vives. Lo que hacemos es quedar para leer textos y comentarlos en latín. De manera que realmente puedes llegar a profundizar muchísimo más en un texto que no simplemente traduciéndolo. Sí, porque como dicen los italianos, traductore e traditore, traductor traidor. Exacto. Me ha contado un pajarito que tenéis un grupo de WhatsApp y habláis en latín entre vosotros. Sí, claro. Es que es súper curioso, es que me parece una pasada eso. Es nuestra lengua vehicular. Salvete omnes y tal, ¿no? Como hemos dicho antes fuera de micrófono. Bueno, los profes de inglés hablan en inglés, los profes de francés en francés y nosotros en latín. Porque hay que tener nivel para eso, ¿eh? La verdad es que sí. Mucho nivel. Buena parte de los integrantes sois profesores de latín, ¿no? Como tú, por ejemplo. Bueno, no todo realmente, ¿eh? Somos una gran parte de profesores de latín y griego, y otros son, por ejemplo, alumnos universitarios, y por supuesto el otro coordinador que siempre entre él y yo preparamos las sesiones es el Alfredo Encuentra, que es el titular uno de los titulares de la Universidad de Latín, de la Universidad de Zaragoza. ¿Y cuándo nace el Círculus? ¿Desde cuándo estáis haciendo este tipo de quedadas una vez al mes? ¿Compartís vuestros conocimientos y sobre todo leéis y comentáis esos textos clásicos de la antigua Roma, también de Grecia, imagino? ¿Cuándo nacéis? Pues nació hace 5 años, exactamente. Bueno. Yo todavía estaba de profesora en Cataluña, en Lleida, y hay un grupo, una asociación que también desde hace mucho tiempo, desde el 2003, que de hecho el grupo de Teatros Clásicos Luna es patrocinador de nuestra asociación. Así que estamos aquí dándolo todo, como decías antes. Y bueno, allí hacemos una serie de cursos que son todos en latín o en griego,
porque fomentamos las nuevas metodologías, ¿no? Fomentamos, igual que los profes de inglés lo hacen todo en inglés, pues nosotros intentamos también, porque creemos que acercar la lengua hay que hacerlo así, o sea, en latín, ¿no? Sí. Por lo menos al principio. Y los niños tienen que equivocarse igual que nos equivocamos nosotros. Evidentemente, pues antes te contaba, ¿no? Que la foto aquella que apareció en la entrevista del periódico, sí. Pues yo recuerdo perfectamente que era una nueva compañera que venía, que por cierto ella estudió filología inglesa, pero no se dedica a esta profesión, es gestora en la Universidad de Zaragoza y no ha tenido nunca acceso a una filología clásica, ¿no? Como el resto de profesores. Y ahora me he perdido un momento. No, que estabas un poquito del tipo de actividades que hacéis, lo de la entrevista del periódico. Bueno, perdona. Lo que hacemos muchas veces en esta asociación es cursos de latín en latín o de griego en griego para acercar estas nuevas metodologías, ¿no? Y lo hacemos prácticamente en Madrid, siempre, en verano, en agosto. Y entonces allí se crean unos círculos de hermandad, como antes también comentaban los de Liber y Minerva, y allí realmente haces unas amistades increíbles, porque este grupo somos profes de latín, pero también somos amigos, ¿no? Claro. Y entonces allí pues se crean lazos en general. Entonces yo empecé a conocer, porque yo estaba en Lleida, empecé a conocer a muchos profesores de aquí de Zaragoza, y un año antes de venir decidí que algo teníamos que hacer un círculo, igual que había en Madrid, igual que hay en un montón de ciudades españolas, europeas y el resto del mundo, claro. Es que es súper curioso. ¿Y qué objetivos perseguís? Pues básicamente lo que perseguimos es exactamente lo que hacían lo que decía antes, ¿no? Lo que hacían los humanistas anteriormente, que es acercarte a los textos. O sea, no es un hablar latín por voy a ser un friki ahora para ponerme a hablar latín, no. Es acercarte a los textos y entenderlos de verdad. Claro. De primera mano, sin traducciones de por medio, sino simplemente pues, totalmente de primera mano. Y comentarlos, porque hay mucho más allá en un texto que... Sí. No. Además, siempre con las traducciones se pierde a veces o se ha hecho una mala traducción, incluso de hace siglos atrás. A ver, no es por desprestigiar el trabajo de los traductores, al contrario, ¿no? Son unos grandes especialistas que hacen unas traducciones buenísimas, pero claro, nunca llega a ser pues exactamente el mismo texto, ¿no? Se pierden matices, pero esto pasa con las lenguas clásicas y pasa un poco pues con todas las traducciones de cualquier lengua, es que se pierden muchos matices. Ya no por los traductores actuales, sino que puede ser una traducción de un monje de hace 10 siglos que pues hubo una palabra que puede tener dos significados, lo tradujo por una forma y lo hizo por otra, ¿no? Esto imagino que a veces alguna vez lo comentáis en alguna ocasión, ¿no? Sí, no, además en el círculo, como tenemos a Fredo Encuentra, que es profesor de la universidad, siempre nos acabamos yendo del texto y él siempre nos acaba contando pues cosas de realia, ¿no? Cosas que hay de, yo qué sé, pues cosas que tienen que ver con ese parágrafo que estamos leyendo, pues no sé, cosas de cultura general, muchas veces, y entonces te vas de una cosa a la otra. Algo curioso que os haya pasado en el Círculos. Algo curioso que nos haya pasado. Que te venga a la cabeza o algo gracioso, así alguna cosa. Te pillo fuera de juego. Sí, me has pillado totalmente fuera de juego. Pues bueno, es que no te sabría decir ahora mismo una cosa curiosa. Bueno, sí, bastante curioso es que sigáis utilizando el latín, lo utilicéis sobre todo pues con ese espíritu de divulgarlo y de hacer que cada vez más la gente se acerque a él, vuestros alumnos también, entre vosotros también. La verdad es que eso ya me parece bastante curioso. Y no sé si te querías mencionar alguna cosita más. Sí, por ejemplo, que no somos solo profesores, que también hay algún alumno de la Universidad de Zaragoza, y de hecho uno de ellos es de historia, que ha estado también en las excavaciones de Artieda esta última vez. Sí, que está muy de moda ahora Artieda, que se han encontrado se están encontrando muchas cosicas romanas. Exacto. Y además hay un curso de latín conversacional desde hace 3 años en la Universidad de Zaragoza, que tiene créditos de libre elección para todos los alumnos de la universidad, y de hecho hay gente que no es universitaria que también va y que lo llevan los jovencitos que vienen al círculo. Oye, qué bien. ¿Alguna cosita que se te quede en el tintero que quieras decir, o para promocionar el círculo, y que alguien digo, pues me quiero sumarme o lo que sea, aunque no sea profesor de latín o profesora de latín o incluso alumno, pero que quiera aprender o al menos disfrutar, no sé, algo que quieras comentar? Pues hacemos muy mal esto de las redes sociales, hacemos muy mal. Entonces solo tenemos Facebook, pero esta tarde ahora cuando salga de aquí voy a crear un Instagram, y porque nos tenemos que poner las pilas con esto para que el que quiera que nos siga
o que se una con nosotros. Hay que meterse en las redes sociales. Exacto. Sí, la verdad es que ayudan bastante, aunque a veces son un poquito esclavas, casi demasiado, pero bueno, la verdad es que sí, ayudan pero mucho. Con los chicos actualmente en los institutos es lo que se lleva. Exactamente. Muy bien. Pues Ana Mayor, ha sido la verdad un placer tenerte aquí como representante del Círculus Latinus Caesaragustanus. No sé si ha venido al final algún alumno que les habías prometido medio punto. No, por les ahí. Había prometido medio punto, pero creo que no ha venido ninguno. Bueno, pues o sea entonces, que suspendidos todos. Creo. Pues ponles como tarea obligatoria escuchar el podcast. Vale, pero ha venido una compañera de plástica del Instituto Zurita. Eso está bien, pues al menos no medio punto, pero un café hay que se le invita y ya está. Muchas gracias. Pues ha sido un placer y a ti, Santiago, también. Te despido ya hasta el próximo episodio, que será ya el 5º, que pronto hablaremos de fecha. Las tenemos ya medio cerradas o prácticamente cerradas, pero bueno, en nuestras redes sociales, tanto las de Historia de Aragón como las de Museos Ruta de Caesaragusta y Zaragoza Museos, lo adelantaremos dentro de poco con los invitados que también tendremos. Y nada, Santiago, a ti te despido ya hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Y gracias a todos vosotros por acompañarnos en Historias Romanas, un viaje al pasado romano de Zaragoza. Y recuerda que puedes vivirlo en directo en los museos de la Ruta de Caesaragusta y escucharlo en podcast cuando y donde quieras. Lo encontrarás en plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en las redes sociales de los museos de la Ruta de Caesaragusta y de Historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo haciendo que esto se escuche fenomenal, y te esperamos en el siguiente episodio para seguir haciendo historia de la antigua Roma. Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la Ruta de Caesaragusta en colaboración con Historia de Aragón. Historias Romanas.